Por un daño en la unidad de procesamiento de petróleo, Petroecuador suspende las operaciones de la refinería de Esmeraldas y adelanta su mantenimiento que durará 65 días. Vientos de hasta 60 kilómetros por hora y terrenos accidentados dificultan la extinción de 3 incendios en Utulcachi, Nayón y Chilibulo, en Quito. Hay otros 3 incendios de magnitud en otras provincias. Un testigo del caso Plaga revela que hubo pagos al expresidente de la Corte Iván Saquicela, al juez Felipe Córdoba y favores a otros jueces de la Corte Nacional. Otro dron con explosivos causó daños en el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Con una misa multitudinaria puso fin a su viaje a Indonesia el Papa Francisco, un país con la mayor población de musulmanes en el mundo, pero tolerante a convivencia entre religiones. 100.000 hectáreas de manglar se han perdido en Ecuador en los últimos 50 años. Las provincias de Guayas y Esmeraldas son las más afectadas. Amigos, bienvenidos a las noticias aquí en Televistazo. Este jueves se paralizó la refinería de Esmeraldas, la más grande del país, por problemas técnicos. Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. Petroecuador comunicó que la reparación tardará 65 días. Paul Romero tiene un informe. La refinería de Esmeraldas, la más grande del país, dejó de funcionar este jueves por una falla en la unidad de procesamiento de petróleo, que es el corazón de la refinería. La reparación tardará 65 días, tiempo en el cual los técnicos prevén hacer un mantenimiento integral de esa unidad que está pendiente desde hace 15 años. Estuvo programada para octubre próximo, según Petroecuador, pero el plan se adelantó por sus daños que obligan a suspender la refinación de crudo. La paralización de la refinería ocurre en un momento crítico por la necesidad de combustible para la generación termoeléctrica, ante el estiaje que afecta a la producción de las centrales hidroeléctricas de la cuenca amazónica. La planta tiene 46 años, tiene 2 unidades de procesamiento y cada una debe parar una vez al año para un mantenimiento mayor. Esto no ha ocurrido. La refinería de Esmeraldas puede procesar 110.000 barriles diarios de petróleo, pero ante los constantes problemas técnicos, su capacidad se redujo a un promedio de 50.000 barriles por día. El plan de Petroecuador para recuperar la refinería contempla 2 etapas. La primera, mejorar la infraestructura instalada. La segunda, adquirir una tercera unidad de refinación de alta conversión para producir combustible con estándares internacionales y con la participación de empresas extranjeras. Petroecuador no informó el monto de inversión. En su comunicado garantiza el abastecimiento normal de derivados a todos los sectores, en particular el eléctrico. Incendios. Combate cuesta arriba. En Quito, 3 incendios forestales continúan activos. 357 bomberos más personal de apoyo trabajan para sofocar las llamas, pero las condiciones climáticas dificultan la tarea. Adriana Bermeo con la actualización. Los incendios se mantienen en 3 sectores 24 horas después de su inicio. En Itulcachi, Nayón en el oriente de la capital y Chilibulo en el sur. El fuego consumió hectáreas de sembríos de cebada, trigo y alfalfa, pero principalmente de eucalipto. La madera, la vegetación seca y el viento de 60 kilómetros por hora han propiciado que las llamas se aviven y que, a pesar de que 357 bomberos trabajan en las zonas afectadas, no hayan podido sofocarlos. 3 helicópteros son parte de las labores para apagar el fuego, pero su uso es limitado por el clima. Velocidad del ambiente, la temperatura, la radiación, la posición de los incendios, el viento como genera, el humo se va hacia ciertos lugares. No es tan fácil hacer el combate con los helicópteros. El barrio La Cocha de Itulcachi es uno de los más afectados. El humo cubre este sector que tiene 1.000 habitantes. Hasta el momento se contabilizan 20 cabezas de ganado muertos, pero lo que más les preocupa es que el fuego está cada vez más cerca de la zona habitada. La preocupación es de que llegue a nuestras viviendas y sea afectado, como ayer fue afectado algunos galpones de aquí abajo. Saber que personas están en la parte de abajo queriendo sacar a sus animales, las llamas consumían, árboles se caían.
Municipio de Quito, bomberos y policía han instalado un centro de mando en el puente del Chiche. Desde ahí monitorean los incendios forestales de Quito y el personal asignado para atenderlos. También reciben donaciones. Hasta el momento no se ha cuantificado el número de hectáreas consumidas por las llamas, pero van en aumento. Un informe preliminar señala que los incendios fueron provocados. Las emergencias forestales siguen incrementando. Ayer 6 nuevos incendios arrasaron con cientos de hectáreas de vegetación. Gran parte de los territorios quemados son parte de reservas ecológicas. Diego Cuenca describe las afectaciones en 2 provincias. Ese miércoles hubo 6 nuevos incendios forestales en la sierra. En la Tacunga se quemaron los páramos de Quinchibana, en el Parque Nacional Cotopaxi. El fuego está activo y consume 200 hectáreas de vegetación de la parroquia Mulaló. A 24 kilómetros de ese sitio está la Reserva Ecológica Iliniza, donde otro siniestro ha quemado 550 hectáreas. Las llamas se extendieron a los cantones Mejía, Sichos y La Tacunga. Nosotros pudimos apreciar cómo los animalitos corren por nuestros pies. Hemos visto conejitos todavía saliendo de sus guaridas. Hemos visto nidos de los pajaritos ahí completamente calcinados. El Ministerio de Ambiente sumó a 30 de sus guardaparques para que ayuden a 100 bomberos que desde el martes intentan controlar la emergencia. Un nuevo incendio ocurrió la tarde del miércoles en el cantón Gonzanamá, en Loja. Las llamas consumen 10 hectáreas en el sector Corral Chico de la parroquia Nambacola. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el 20% del servicio de agua potable está afectado debido a daños en las tuberías. Mientras en la parroquia Quinara del cantón Loja, el incendio sigue activo. Son 2.776 hectáreas que se quemaron. Ese miércoles el helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana realizó 5 descargas de 1.000 litros de agua para controlar el fuego. Parte del contenido de una computadora periciada de Jorge Glass fue incluido en el expediente del caso Plaga. Se registraron archivos que dejan ver la hoja de ruta del correísmo para impulsar un juicio político de destitución de la fiscal general Diana Salazar. Fabiola Santana con los detalles. El juicio político que persigue destituir a la fiscal general Diana Salazar ha estado en el radar de la Revolución Ciudadana desde hace más de un año. Lo demuestra parte de los archivos del computador de Jorge Glass que fueron periciados y publicados por la Fiscalía este miércoles en el caso Plaga. Uno de los documentos es de abril de 2023 y se titula El momento llegó, juicio político, con una foto distorsionada de la fiscal Salazar en audiencia. Es una hoja de ruta para sustentar e impulsar el proceso. En la introducción se señala que la fiscal actúa con cálculos políticos. En sus metas y objetivos están conseguir votos para destituirla. Incluye definir previamente los casos y una campaña comunicacional. Concluye con una hoja de ruta, alerta de riesgos y recomendaciones y registra la necesidad de realizar una fuerte operación política con otras bancadas. También contiene un archivo elaborado un mes después, denominado Acta Acuerdo Mayo de 2023. Es el borrador de propuesta de acuerdos entre Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Constan 5 pedidos de cargos en el Legislativo, la primera vicepresidencia del Parlamento, una vocalía en la Comisión de Administración Legislativa, 5 presidencias de comisiones y 6 vicepresidencias de comisiones. En mayo de 2023 cursaba el juicio político contra Guillermo Lasso y el cambio de autoridades legislativas. Virgilio Saquicela buscaba apoyos para su reelección. Finalmente fue reelegido con votos del correísmo, pero el presidente Lasso llamó a muerte cruzada y disolvió la asamblea. En noviembre, con la instalación del nuevo Parlamento, la asambleísta Gisela Garzón presentó la primera solicitud de juicio político contra la fiscal. Y en mayo, el asambleísta Héctor Valladares sumó un segundo pedido. Estos archivos muestran que la intención del correísmo de sacar del cargo a Diana Salazar ha sido latente. El juicio político a la fiscal Diana Salazar se reactiva y está a días de iniciar su trámite en la Comisión de Fiscalización. La funcionaria pidió se retome el proceso porque mejoró su condición de salud, pero además ha expuesto otros argumentos para enfrentar de una vez el juicio. Patricio Díaz tiene los detalles. La Asamblea reactivó el juicio político a la fiscal.
Diana Salazar anunció hace 2 semanas que había superado la condición de riesgo de su embarazo y pidió al legislativo retomar el juicio en su contra. No fue lo único que dijo. Sus razones van además por la línea de impedir que se debilite a la Fiscalía y se intenten frenar las investigaciones que lidera. Para ella, el crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones, en la política y en algunos medios digitales, creando un triángulo que, según dijo, impulsa lo que calificó como un narcojuicio. Con esto pretenden distraerla de sus labores y no lo van a conseguir, ha repetido la funcionaria, sentenciando que el objetivo es alcanzar impunidad. Sobre todo el caso Plaga ha demostrado cómo algunos partidos políticos, uno en especial, han sido tocados por el narcotráfico y también por la delincuencia organizada. El momento también le es favorable porque las bancadas legislativas, excepto el correísmo, han anunciado que no van a apoyar el juicio y menos una destitución. Es decir, no hay los 70 votos para censurarla. El juicio político que enfrentará la fiscal general tiene 2 interpelantes del correísmo, que la acusan de incumplir funciones. Gisela Garzón dice que hubo demoras en la investigación de casos como Encuentro, León de Troya, INA Papers, entre otros. Héctor Valladares la señala por supuestamente no actuar ante alertas de la UAFE sobre lavado de activos. Salazar anunció que enfrentará el juicio de forma técnica y jurídica y que no se prestará para el show político. El inicio del juicio contra la fiscal Salazar depende de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre. Ella debe convocar a los miembros de la mesa para empezar el trámite. Y para esta tarde se pronostica en la región Sierra una temperatura mínima de 21 grados centígrados, una máxima de 27 grados. El INAM indica que el cielo estará entre soleado y parcialmente nublado y habrá un índice 10 de radiación considerado extremadamente alto. Nuevamente, el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca quedó destruido tras la explosión de un dron con explosivos esta mañana en Guayaquil. La alerta se dio en la madrugada cuando se divisó el equipo sobrevolando el techo del reclusorio donde están detenidos jefes de bandas criminales y políticos procesados por corrupción como Jorge Glass y Pablo Muentes. A eso de las 10:50 de la mañana se reportó el estallido del dron que dañó el techo. Agentes de la policía estaban cerca del sitio cuando sucedió la explosión. Los presos previamente ya habían sido evacuados a la cárcel regional. Para organizaciones de derechos humanos, el caso del preso de Esmeraldas con desnutrición no es aislado. Billy Navarrete señala que el nuevo régimen disciplinario aplicado en las cárceles desde enero pasado incurre en actos de tortura cometidos con la venia de instituciones del Estado. Que no es un caso aislado lo que ocurre con el preso diagnosticado con desnutrición en Esmeraldas. Para Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la situación de Gustavo Gracia Torre, de 46 años, refleja la deficiencia del suministro de alimentos y la restricción de atención médica en las prisiones, a raíz de la aplicación de un régimen disciplinario cuando el pasado 9 de enero el gobierno de Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno en el país. Un régimen para la población carcelaria que restringe los alimentos, que restringe la atención médica como castigo. Y esto por régimen carcelario, como política. Como política. ¿Pero eso equivale a una tortura? Absolutamente. El activista señala que luego de 11 años tras una acción judicial, ingresaron a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil y evidenciaron el estado de salud y físico de casi 7,000 presos. Un pabellón 7, de solamente enfermos de tuberculosis, que en este periodo de sección se elevó tremendamente, como en ningún otro periodo. 400 personas ahí, de las que se reconocen. Además, confirma que los militares deciden cuándo un recluso come o no, pues según Navarrete, en la penitenciaría vio que ellos entregan las raciones. Y eventualmente también no se logra alimentar a todos porque luego a las 10 de la mañana tienen que regresar. Y luego vuelven a salir a las 2:30.
Para el vocero del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, hay funcionarios de alto nivel que tienen un interés político y electoral de no darle importancia a este problema. Desde hace 5 días, Televistazo solicitó información por el caso del preso de Esmeraldas y lo que ocurre en otros centros. Dijeron que no tienen una respuesta. El exfuncionario de la Judicatura, Michael Hernández, revela casos de corrupción en la Corte Nacional, pagos y las pugnas para obtener la presidencia del Consejo de la Judicatura y repartirse las direcciones. Jacqueline Rodas cuenta ahora a qué jueces señaló el testigo, Jackie. Steffi, el testigo Michael Hernández, quien está preso en la cárcel de La Tacunga y procesado en el caso Plaga, mencionó alrededor de 10 jueces y exjueces de la Corte Nacional, pero sus principales señalamientos fueron para 2. El expresidente de esta Corte y actual candidato a la presidencia de la República, Iván Saquicela, y también el juez nacional en funciones, Felipe Córdoba, quien incluso tuvo en sus manos en inicio el caso Metástasis. Según Hernández, tanto Saquicela como Córdoba recibieron de una empresa que tenía causas tributarias pendientes aquí en la Corte Nacional un viaje que costó $20,000 a México para recibir un doctorado honoris causa. Hernández también dijo que se le habría pagado $30,000 a Iván Saquicela por intervenir en una causa de la empresa china Railway que tenía aquí en la Corte por $59 millones en contra del Ministerio de Educación y que finalmente ganó. Y en un proceso distinto, él mismo habría recibido $20,000 y le había entregado en sus manos al juez Felipe Córdoba. Son solo algunos de los datos que él dio en este extenso testimonio que duró más de 3 horas. Además, habló de una reunión entre Iván Saquicela, Virgilio Saquicela y Wilman Terán para repartirse las direcciones del Consejo de la Judicatura cuando este último llegó a ese cargo, pero que finalmente no se dio. Ampliaremos más en nuestra próxima emisión porque fue vasta la información que dio Michael Hernández. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia por violencia política de género que presentó la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El 20 de septiembre habrá una audiencia oral única. Luisa María Heredia con el informe. La denuncia por violencia política de género en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está en trámite. El Tribunal Contencioso Electoral la admitió el martes. Álvarez tiene 5 días de plazo para contestar la denuncia. Deberá presentar pruebas de descargo. La audiencia oral única, que es el siguiente paso, está prevista para el 20 de septiembre. La acusación fue interpuesta por la legisladora oficialista Lucía Jaramillo, quien a mediados de julio anunció la creación de un frente parlamentario de lucha contra el tráfico de combustibles. Con infografía en mano explicó cómo supuestamente operaba la red de contrabando que involucra empresas familiares de Álvarez, según el gobierno. En consecuencia, el asambleísta aseguró haber recibido insultos y términos denigrantes de parte del alcalde, razón por la que presentó la denuncia. Álvarez guarda silencio. Ni en sus enlaces radiales semanales, ni en las sesiones de consejo, ni en las actividades de agenda que cumple diariamente hace alusión al tema. Jaramillo, en cambio, se ratifica en lo dicho. Este miércoles estuvo presente en la sesión de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea en que debían comparecer varias autoridades para hablar sobre las diferentes alertas que ha detectado el gobierno sobre el tráfico de combustibles en el país, pero la sesión no pudo realizarse por falta de quórum. Se está investigando a Coperesa, que es la empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. También han saltado otros casos más que se han presentado en los despachos de mis compañeros. La Fiscalía General, por su parte, lleva a cabo una investigación del caso, denominado AAA, que surgió a raíz de la denuncia hecha por el gobierno. Luego de los allanamientos a la gasolinera de los hermanos Álvarez, que es mencionada en la trama, no se ha informado sobre otras diligencias, tampoco sobre los avances del caso. La información es reservada. El gobierno vuelve por sus fueros. El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que las mafias tienen representantes en la Asamblea Nacional y llamó a la ciudadanía a dotar al próximo gobierno de un bloque legislativo fuerte para que pueda avanzar con mayor rapidez en la ejecución de sus planes. El presidente de la República está en modo electoral, no de frente porque la campaña aún no empieza, pero en las cortas intervenciones que acompañan sus recorridos se deslizan mensajes que en el contexto que vive el país se resignifican.
El jefe de Estado tiene entre ceja y ceja voltear electoralmente a su favor la provincia de Manabí, que es eminentemente correísta. El mismo Noboa lleva personalmente el conteo de las veces que ha visitado Manabí. 16 veces en 40 semanas de gobierno. Quiere romper con la dinámica de los últimos años. Es su particular apuesta. Manabí es de los manabitas. Manabí no es de ningún grupo delictivo, ni tampoco de ningún partido que tiene una fachada de social, pero un corazón de terror. Daniel Noboa además vuelve a elevar el tono de la disputa que ha mantenido su gobierno con la Asamblea, pero ya no lo hace a través de interlocutores. Es el mismo quien, consistente con su estilo, sin dar nombres, acusa e imputa delitos en la intención de consolidar al legislativo como el contradictor de su gestión. Parte de las mafias están en las calles, en los barrios pues más difíciles, otros están sentados en curules, en Quito, en la Asamblea Nacional. El presidente todavía respeta los códigos y camina por el filo de la cornisa. No llama abiertamente a que voten por sus candidatos a asambleístas, pero insinúa la necesidad de que así sea. Un presidente sin una asamblea a favor, la verdad que avanza, pero avanza lento. Un presidente con una asamblea en la cual ustedes puedan elegir a las mejores figuras y que trabajen de la mano con un presidente, eso hace un cambio real en un país. Son los giros que acompañan a los discursos de un presidente que pronto volverá a estar junto a 15 aspirantes más en la arena de la campaña electoral. Por ahora, sutiles, evidenciando que se trata de cuidar las formas. El presidente de la República iniciará este jueves una nueva gira internacional que incluye Nueva York y Toronto. Daniel Noboa estará acompañado por una comitiva oficial junto a los ministros de Economía, Energía y a los secretarios de la Administración Pública y de Integridad. La agenda no se ha hecho pública hasta el momento. El retorno de Noboa y su comitiva está previsto para el 11 de septiembre. El paro en Colombia por el incremento del precio del diésel tiene efectos en la frontera norte, afectando el flujo de carga internacional de Ecuador y Colombia, que normalmente fluye por el puente de Rumichaca. Esto genera pérdidas que llegan a los $2 millones diarios para el gremio transportista del Carchi. El paro de transportistas colombianos mantiene cercada la ciudad de Ipiales en 3 puntos neurálgicos de la vía panamericana. Como resultado, la carga desde el interior de Ecuador no está siendo enviada a la frontera. Normalmente por el puente internacional de Rumichaca salen 120 camiones de carga e ingresan 400. Pero a la zona de aforo de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi ha dejado de llegar el 80% y lo poco que arriba permanece en espera en las áreas de almacenamiento. Que es totalmente una pérdida para la provincia, para el país. El transporte, al ser la columna vertebral, no tenemos la actividad en hoteles, en restaurantes, en mecánicas, en taxis, en buses. En Carchi operan 110 empresas de transporte internacional de mercancías, cuyo nexo principal es el puente de Rumichaca. Sin embargo, los cierres de vías en Colombia, que este año ya suman 39, afectan el flujo de este corredor, reduciendo su competitividad y la dinámica comercial en un 50%. El paro en la ciudad vecina de Ipiales va subiendo de tono y camiones y camionetas de placas ecuatorianas que se acercan a los puntos de bloqueo son perseguidos por manifestantes para ponchar sus neumáticos. Es casi imposible internarse vía terrestre. Según el gremio del transporte pesado de Carchi, la paralización del comercio internacional por este paso genera pérdidas por $2 millones cada día. El Papa Francisco participa este jueves de una misa multitudinaria luego de haber tenido un encuentro interreligioso durante su visita a Indonesia. Es el país con la mayor población de musulmanes en el mundo, con prácticas moderadas del Islam, pero también con intolerancia y fundamentalismo. En ese territorio viven unos 9 millones de católicos, informa Pedro Jiménez. Es el último día de actividad del Papa Francisco en Indonesia, país de Asia donde inició esta semana su viaje apostólico número 45. El estadio de Yakarta, con capacidad para 85.000 espectadores, ha sido el escenario de una misa multitudinaria donde hizo un llamado al diálogo y la fraternidad religiosa.
Indonesia tiene 275 millones de habitantes, una inmensa mayoría son musulmanes y solo 9 millones profesan la religión católica. Y quizás uno de los mayores símbolos de esta convivencia es la cercanía de la Catedral Santa María de la Asunción, ubicada al frente de la mezquita Istiklal, la más grande de Asia, con capacidad para 250.000 personas y que están unidas por el llamado Túnel de la Amistad. En ese pasaje subterráneo se realizó un encuentro interreligioso liderado por el Papa Francisco y el gran imán de Indonesia, Nazaruddin Umar. En una declaración conjunta expresaron su preocupación por la deshumanización causada por la generalización de los conflictos y el uso de la religión como instrumento en situaciones violentas. Firmaron además una declaración sobre la fraternidad humana, la segunda del Papa Francisco en un país de mayoría musulmana, luego de su visita a Abu Dhabi en 2019. En el encuentro estuvieron representantes de 6 confesiones reconocidas oficialmente en Indonesia: el Islam, protestantismo, el catolicismo, budismo, hinduismo y confucianismo. Francisco cierra así la primera etapa de este viaje de 12 días por Asia y Oceanía, que lo llevará también, a partir de mañana, a Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Francia tiene nuevo primer ministro. El presidente Emmanuel Macron escogió a Michel Barnier para que integre un gabinete de unidad luego del triunfo de la izquierda en las elecciones legislativas. Sin embargo, Barnier es un experimentado político de centrista y se espera que tenga algunas fricciones con el ala más radical de la oposición que presiona por espacios de poder. La negociación política se había postergado hasta que concluyeran los Juegos Olímpicos en París. Sequía, el campo en alerta. El sector ganadero también sufre las consecuencias de la sequía. En Cotopaxi, las vacas deambulan entre la tierra seca en busca de comida en Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquicilí. La producción de leche se redujo en un 40%. Patricio Viera con la situación en esa provincia y en Azuay. Los pastizales de Cotopaxi llevan la marca de la sequía. Donde antes se extendían praderas verdes, ahora se despliega un manto de pastos secos y quebradizos. La falta de lluvias durante 4 meses no solo ha agrietado la tierra, también ha puesto en jaque a la ganadería, pilar esencial de la economía en Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquicilí, donde hay unos 360 pequeños ganaderos. En la parroquia 11 de noviembre, al occidente de Latacunga, la sequía arrasó con 180 hectáreas de alfalfa y vicia que alimentaban al ganado de 85 familias que viven de la producción lechera. Las vacas lucen flacas, con las costillas marcadas y se alimentan apenas de hojas secas de maíz. Si antes daba la vaquita 8 litros, hoy estaría dando menos de 4. Porque no hay que dar de comer. A la falta de alimento se suma otro problema en la comunidad de Alpamalac de Pujilí. Los riachuelos están secos y no hay agua para los animales que deben soportar un sol implacable. En Cotopaxi al menos 850 hectáreas de pastizales se han secado. La sequía también dibuja cicatrices en la mayor zona ganadera de Azuay, la parroquia Tarqui al sur de Cuenca. Gran parte de las 150.000 hectáreas de pastizales lucen secas y los 1.200 ganaderos que solían producir unos 250.000 litros de leche al día ahora enfrentan una reducción del 40%. Las bajas temperaturas entre 3 y 5 grados también están quemando el pasto, congelándolo y secando sus proteínas. En la comunidad Fares, ganaderos como Washington Hernández, propietario de 80 vacas, han visto cómo su producción de leche bajó de 400 a 250 litros diarios. Nos estamos ayudando lo que es con silo de maíz, nos estamos ayudando con lo que es un poco de alfalfa, obviamente el sobrealimento y las sales minerales a los animales para que no se nos lleguen a enfermar. Pero obviamente con eso duplicamos el costo de la producción. En el sector Victoria del Portete, el río Tarqui, que antes alcanzaba el metro de profundidad, ahora no supera los 5 centímetros. El pasto se ha marchitado y los 280 ganaderos del área solo pueden alimentar a sus vacas con restos
triturados de plantas de maíz. La renovación del pasto quemado toma al menos 2 meses. El INAMI ha pronosticado para esta tarde una temperatura mínima de 30 grados centígrados y una máxima de 35 grados en la región costa. El cielo estará entre soleado y parcialmente nublado y habrá un índice 8 de radiación considerado muy alto. El presidente del Consejo Directivo del IES informó sobre algunos temas de relevancia para afiliados y jubilados. Y entre estos, el sistema para agendar citas y cómo evacuarán las cirugías represadas en la seguridad social. Carla Delgado con el resumen de las acciones planteadas por la entidad. Las soluciones a los problemas de la salud pública no son tan rápidas como incluso Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, esperaba. Esta mañana, en diálogo con la prensa, retomó el caso de las cirugías represadas en los hospitales de la red. Son 12.491 operaciones. Y para descongestionar, dijo que desde el 14 de septiembre las volverán a programar los fines de semana. Como nos dio buen resultado, en la segunda fase empiezan 7 hospitales más. Es decir, el promedio de 900 cirugías por fin de semana posiblemente se duplique a partir del 14 de septiembre. El objetivo es reducir la lista de espera en un 10% cada mes. Sobre el abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales, una demanda que no ha logrado resolver, Peña reconoció que las casas de salud están abastecidas en un 64% de insumos y que en medicamentos llegan al 70%. Pero esto no en todas las unidades. Tenemos un plan de abastecimiento de medicamentos para la distribución de los establecimientos que mantienen disponibilidad mayor a 10 meses y aquellos que están con menor disponibilidad. La meta es un abastecimiento superior al 80% de medicamentos y dispositivos en todos los hospitales. Excepcionalmente, en medicamentos especializados vamos a tener problemas y los vamos a resolver. Interrogado por Televistazo sobre uno de sus ofrecimientos, el agendamiento de citas utilizando la inteligencia artificial, dijo que tenía que estar listo en agosto y explicó por qué los retrasos. Desgraciadamente nos hemos demorado por diferentes circunstancias inenarrables que incluyen resistencia interna. ¿Ok? Sin embargo, el proceso ha caminado no a la velocidad que yo quisiera, pero está en pruebas hoy. Yo espero que en máximo un mes esté operativo. Pero ratificó que ese sistema brindará atención las 24 horas del día. El hecho cierto por ahora es que los pacientes tardan hasta 5 meses en algunas especialidades para ser atendidos. 100.000 hectáreas de manglar se han perdido en Ecuador en los últimos 50 años. Guayas y Esmeraldas son las provincias más afectadas. Y por esta razón, desde la academia, con fondos internacionales, se ha iniciado un proyecto de restauración, como informa Luis Alfredo Zúñiga. En 1969, Ecuador tenía 230.000 hectáreas de manglar. Desde entonces, la deforestación, la expansión de la industria acuícola y el crecimiento de las ciudades en esas zonas han traído severas consecuencias. Se han perdido 100.000 hectáreas en el país, incluyendo las áreas salinas, que son la parte alta del manglar. 4 provincias son las más afectadas. Guayas ha perdido 50.000 hectáreas, la mitad del total. Le sigue Esmeraldas con 21.000, El Oro con 20.000 y Manabí con 9.000. Los comuneros en la provincia verde son testigos de la deforestación. En Guayaquil, además de lo que han causado las camaroneras y el urbanismo, se suma el uso del manglar para plantar otras especies que destruyen el ecosistema. Las palmeras ornamentales, como la palma real de Cuba y la palma de Miami, están destruyendo los manglares de la isla Santay. En 18 meses se ha realizado una consultoría de manglares en Ecuador, con fondos otorgados por Noruega y Alemania, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, junto al Ministerio del Ambiente. Además de levantar información, ejecuta un plan de reforestación con los comuneros de cada provincia. 160 hemos restaurado en Esmeraldas, 48 en la Isla del Amor en Manabí, Cojimíes, 22 hectáreas en el Cantón San Vicente en Isla Corazón, 123 hectáreas aquí en Guayas. Para esto se han hecho viveros en tierra y en agua, además de canales para restablecer el riego. Sin embargo, aún está muy lejos de las 100.000 hectáreas perdidas. De ahí que se debe atacar los principales problemas. Y se plantean propuestas. Se devuelvan al menos una franja mínima de 500 metros de manglar.
del borde. Los investigadores señalan que la conservación del manglar es relevante, no solo porque alberga una gran cantidad de especies, sino porque es un recurso natural que reduce los riesgos de inundación.